bendiciones, que permanezcamos firmes en ti, oh Dios. Háblanos, necesitamos escuchar tu voz. Tu gloria sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Señor. Grande y poderoso eres, Padre. En ti creemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos predicando el domingo pasado y vamos a continuar el mensaje que comenzamos la semana pasada, titulada Vive desde lo inconmovible. Vive desde lo inconmovible. Para este año 2026, que comenzó de una manera un poquito complicada, yo le hablaba a la iglesia de manera de repaso para aquellos que no pudieron estar el domingo. Yo le hablaba de que aunque el mundo tiembla, aunque las circunstancias de la vida en el 2025 en algunos momentos fueron favorables y en otros no tan favorables, Dios nos enseñó a vivir confiando en Él. Alabado sea el que vive. Y le hablaba, el primer punto que le hablé el domingo pasado, es que Dios nos entrenó en el 2025 cuando el reino de Dios, cuando el mundo tiembla, el reino de Dios permanece firme. Y yo le hablaba de que era importante que aunque las cosas sean removidas, es importante, y le hacía el ejemplo del café. Cuando se toma el café, la gente que va a la finca a coger café, me acuerdo que el viejo de casa me decía coger café, no podía coger cualquier grano, tenía que ser selectivo en coger el grano. Era el rojo y el amarillo. Y al final, cuando se iba a hacer el rapear, pues se tenía que coger todo lo que había. Pero después que se cogía el café, yo le digo al viejo de casa, el abuelo mío, me obligaba a seleccionar los granos. Y luego de seleccionar los granos, prendía la máquina, ponía el agua a correr y a echarle esos granos para separar la cáscara del grano, ¿verdad? Y todo eso, y le hablaba el domingo de eso, de ese proceso, y luego que se pasaba todo eso, había que ponerlo a secar, y luego de secar, ¿qué pasaba? Tenía un pilón, y con el pilón y la maceta separaba esa cascarilla que quedaba para quedar el grano. Pero luego que le daban con el pilón al grano, cogía y aprovechaba en una esquina de la casa que daba el viento y empezaba a agitar los granos para que las pajas secas se fueran del grano y se quedara solamente el grano. No sé cuántos de ustedes tuvieron esa experiencia de trabajar eso, pero yo sí tuve esa experiencia. Es importante en la vida del creyente que lo que es movible sea quitado de nosotros para que quede lo inconmovible. Y lo inconmovible tiene que ser la fe en el Señor. Lo inconmovible tiene que ser aquello que aunque tiemblen las cosas, nosotros permanezcamos firmes en el Señor. Y le hablaba de que Dios no compite con la historia, Dios la gobierna. Número 2, le enseñaba que la paz bíblica es más que calma, es
la plenitud de confiar en el orden que Dios ha dado. Y no voy a abundar porque no voy a volver a predicar lo mismo del domingo pasado, sino estoy repasando para aquellos que no pudieron estar, sepan el mensaje para que puedan entender lo que quiero traer hoy. Le hablaba de que la adoración es la resistencia espiritual. Orar y adorar resiste los ataques del enemigo. Cuando hacemos adoración, hacemos una actitud de resistencia, porque el diablo no soporta que por más que te está haciendo la guerra, por más que te está tirando con todos los dardos del enemigo, con todo su ataque, por todos los flancos, tú sigues adorando al Señor. Por eso la Biblia dice: resistir al diablo y huirá de nosotros. Y resistir al diablo se da cuando adoramos a Dios, no importando las circunstancias que estamos viviendo, sea momento bueno o no sea tan bueno. Pero Dios merece toda gloria y toda honra. Le hablaba de 3 aplicaciones básicas para este punto. Número 1, renuncia a los falsos cimientos. Renuncia a tu autocontrol. Renuncia a todo aquello que tú has acumulado, que te ha llevado a que carga sea pesada. Y olvídate de la opinión ajena. No te mirando lo que opinen otros. Impórtate lo que opine el Dios de los cielos sobre ti y tu vida. Número 2, practica una conexión diaria con el Señor. Y yo le decía que hay que leer la palabra de Dios diariamente. Hay que orar constantemente. Y número 3, tienes que obedecer de manera concreta al Señor. Y número 3, decide sobre todo por el reino del Señor. Le hablaba también en el punto 2 que Dios nos advirtió en el 2025 que la batalla para el 2026 va a ser en la mente de cada uno de nosotros. Y le hablaba de las batallas, de las luchas, de lo importante de guardar tu mente, de guardar la verdad, de entender que tenemos que en el 2026 pedir al Señor discernimiento de espíritu, amar al prójimo y hacer 3 cosas básicas. Verifica todo, no creas todo lo que escuches, analiza lo que observa en iglesia. Número 2, mide el fruto. Ese que está hablando, ¿qué fruto da? ¿Qué fruto está dando? Y tienes que saber que cuando tú trabajas en la vida del Señor, cuando tú trabajas para el reino de Dios, van a haber frutos buenos, como amor, paz, justicia, pero también va a llegar frutos de ansiedad. También van a venir frutos de rigor. ¿Y cómo se dan esos frutos? Cuando nosotros le damos más cabida a la carne que al espíritu. Por lo tanto, tiene que morir lo carnal en nosotros para que surja lo espiritual. Por eso te invitábamos el domingo pasado, y hoy la pastora lo dijo con mucho detalle: es importante orar y ayunar en este tiempo. Resumido el mensaje de la semana pasada, vamos al de hoy. Y hoy quiero hablarte de un punto muy importante. Si estás escribiendo por ahí, escribe esto.
Es importante que sigas la mayordomía del Señor en tu vida. Es imperativo, hermanos, que para el 2026 la mayordomía en tu vida sea en obediencia. Cuando hablamos de mayordomía, es quién gobierna tu vida, quién controla tus finanzas, quién controla tus decisiones, el impulso. ¿Quién controla tus emociones espirituales? Las circunstancias que estás viviendo. ¿O estás depositando toda tu carga en el Señor? Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora vamos a Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 22. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Este sermón, hermano, yo lo voy a subir al chat de estudio bíblico. Tal como lo tengo aquí escrito, lo voy a subir para que lo puedan analizar y ahí van a tener los textos bíblicos y lo van a tener todo. Dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y sabemos que toda la creación todavía gime una, como si tuviera dolores de ¿qué? De parto. Y si vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo, el Evangelio de Mateo 7, versículos del 24 al 27. Dice la palabra del Señor. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Para este punto, la frase ancla.   ancla es la creación gime.   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 ancla es la creación gime.
creación gime. Fíjese, hermano, que en esas tres porciones que yo acabé de leer, en Génesis capítulo 2, versículo 15, presenta al hombre como el guardián del huerto. Tenía que labrar y guardar. Si nos vamos al trasfondo hebreo, suele destacarse este término, abad y shamar. Abad significa servir y shamar, trabajar. Cuando hablamos de la mayordomía, no es explotación. Cuando hablamos de mayordomía, es guardar y proteger. En el original hebreo, cuando dice labrar, en otras palabras, es guardar. Y cuando labrar es trabajar, perdón. Y guardar es proteger. En otras palabras, están en ese sentido. El Dios de los cielos le dijo al hombre, cuando lo puso en el Edén, guarda y protege, trabaja y guarda. En otras palabras. En otras palabras, en el huerto del Edén no fue para tener vago. Era que había que trabajar y guardar. En Romanos, lo que leímos, nos enseña que el sufrimiento de la creación es absurdo, sino que el hombre corrompió lo que Dios le había dado y ha hecho con la tierra cosas que para Dios no era lo que Dios había determinado. Por eso tenemos tanta contaminación. ¿Eso usted cree que no le afecta al hombre? Claro. Por eso el cáncer, por eso tantas enfermedades. Pero yo quiero, hermanos, que veamos que cuando somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, Dios lo que te está diciendo para el 2026, guarda y protege lo que te he dado. Guarda la bendición, protege lo que tienes, no lo tengas por poco. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? La Biblia dice que hay que velar nuestra salvación con temor y temblor. El 2026 será un año donde nuestra fe será probada. Fe no es imprudencia. Por eso la Biblia nos dice en lo que leí en Mateo 7, que nuestra fe tiene que estar en las rocas. ¿Y quién es la roca? Cristo es la roca. Hermanos, no nos descuidemos. Guarda y protege lo que Dios te ha dado, tanto en lo espiritual como en lo económico, porque cada año las cosas se pondrán más caras. Hermano, lo que nos dice The Guardian, este periódico en Estados Unidos, está diciendo que se prevé que para el 2026 va a haber un colapso económico en los Estados Unidos, en Europa, en Asia. El mundo tiene tambores de guerra, ¿no lo ha escuchado usted? Una mala decisión de alguna de las potencias del mundo puede desatar fácilmente la tercera guerra mundial.
Pero la fe no es imprudencia. La fe es algo que yo tengo que cultivar en un terreno propicio. Por eso la combina y la presenta el Señor, la fe, como un grano de mostaza sembrada en un lugar. Pero el grano de mostaza es una semilla pequeña, pero el árbol de mostaza es un árbol grande. Ahora estamos mal equivocados en este punto. Que nuestra fe tiene que estar solamente como un grano, no, hermano, sino que el grano tiene que ser sembrada en una buena tierra para que se produzca un árbol de mostaza, un árbol donde protege, aleluya, al necesitado. Porque si no sé si usted sabe que el árbol de mostaza es un árbol frondoso, alto, que protege de sombra a los animales, pero también produce aceite que se utilizaba para alumbrar en las noches. También se utiliza ¿para qué? Para el condimento, para las carnes, tantas cosas. Y tiene que ser depositado nuestra fe en esa roca, en ese buen terreno. Porque ciertamente lo dice Jesucristo en Mateo capítulo 7, porque vendrá tempestad, vendrán los vientos, vendrá, aleluya, las inundaciones, y aquella casa que no esté sostenida en la roca será arruinada y destruida. ¿Dónde está nuestra casa? ¿Ese árbol está creciendo o se ha detenido? ¿Está frondoso o está enfermo y moribundo? ¿Cómo está nuestro árbol? ¿Cómo está construida mi casa? ¿En la roca o en la tierra? Es tiempo de volvernos a Dios, hermanos. Es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. En tanto está cercano. Número 2, hermano. En este punto, la mayordomía en realidad es la santidad aplicada al creyente. Porque lo que yo tengo y cómo está mi corazón y mi mente puesta determina cuál es mi vida espiritual. Si yo solamente pienso en retener y no dar, tengo problemas de santidad. Pero si también soy un botarata y no tengo ni un centavo guardado y dependo todo el tiempo de las que me puedan ayudar, también tengo problemas de santidad. Por eso Pablo decía que hay de aquellos que vivían viendo en la iglesia, en la iglesia primitiva, había gente que estaban buscando quién lo invitaba a comer, porque no querían trabajar, no querían hacer nada. Y Pablo condena eso. Pablo decía que, y todos sabemos que él hacía que carpas. Él no vivía de lo que los demás le podían dar. Santidad no es solo moral privada. Santidad, en otras palabras, hermano, es la mayordomía del cuidado de la vida que Dios nos ha dado. Es cuidarse los recursos que Dios nos ha dado. Es cuidar la comunidad que Dios nos ha dado, nuestra familia, nuestras cosas.
Mayordomía y santidad basada de cómo yo estoy viviendo en lo que hago con mi salud. Antes yo no entendía, pero ahora sí lo entiendo, hermanos. Que la Biblia dice que aquellas cosas que uno come y entra a nuestra boca y al paladar y es un gusto, pero cuando cae al estómago es como hiel, un dolor. Muchas veces comemos, hermanos, y ya que lo decía, muchas veces somos cabezones, sabiendo que somos diabéticos, nos hartamos de dulce. Comemos dulce hasta por todos lados, sabiendo que no podemos comer. Sabiendo que no podemos comer lechón asado, comemos lechón asado. Olvídate que la pastilla tentamos la salud, hermanos. Eso es mayordomía. Eso es cuidado personal. Y después le preguntaba a Dios, ¿por qué estoy enfermo? Porque tú comiste mal. Yo ahora, hermano, me cuido mucho porque ya lo que antes me encantaba no me lo puedo comer. Y yo pensé que jamás en mi vida iba a poder volver a comer mofongo, porque yo y que toda mi vida comeré mofongo, ya no puedo comer. No puedo comer nada frito, no puedo comer cerdo, nada, gloria a Dios. Decisiones. Ahora yo pienso, si eso no lo voy a comer va a hacer daño, ¿para qué me lo voy a comer? Para satisfacer el gusto y luego pasar las consecuencias. Pues hermano, pensemos que muchas veces estamos enfermos por lo mal que comemos, por las malas decisiones. Tenemos problemas económicos por las malas decisiones que tomamos. Tenemos problemas familiares porque tenemos tiempo para todo el mundo. Miren, es como hay un fenómeno y un efecto que le llaman el fenómeno del pollo asado. ¿Ya habéis escuchado eso? El fenómeno del pollo asado es un fenómeno psicológico. Hay gente que está todo el tiempo trabajando, se levanta a la mañana, desayuna, se va a trabajar hasta las tantas de la noche, llegan a la casa a ver televisión, apenas le habla al esposo o al esposo y se acuestan a dormir. Lo hacen todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cuando está en la casa descansando, busca qué hacer en la casa. Y está todo el día con faena en la casa. El domingo busca qué hacer. Ahora, ¿cuál es el efecto del pollo asado? Que llega un momento en la vida que cuando le preguntaron, ¿y cuándo has viajado? ¿Has hecho un viaje de placer? Ah, yo no tengo tiempo. ¿Qué está haciendo? Como el pollo que lo están asando, dando vueltas toda su vida en el mismo lado. ¿Y qué hace? Se va quemando. ¿Cuánto tiempo compartiste con tus hijos? Cuando tus hijos no quieren saber, llegan adultos y no quieren saber de ti. ¿Por qué? Porque toda tu vida estuviste dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a lo mismo y no dedicaste tiempo para ellos, no saliste con ellos, no jugaste con ellos. Tenemos que romper con eso, hermano. Hay tiempo para vacacionar, tiempo para descansar, tiempo para familia, tiempo para Dios. El primero tiene que ser Dios, pero también tiene que haber tiempo para la familia. Tiene que tener tiempo para usted. Lo dejo ahí porque no quiero seguir con mi mensaje solamente ahí. Número 3, hermano, de este punto 2, de este punto 3. La esperanza, escriba esto, la esperanza no niega el enemigo.
Cuando yo digo esto, que la esperanza no niega enemigo, es que la esperanza bíblica mira el dolor de frente. La esperanza no niega el dolor. La esperanza no niega el sufrimiento. La esperanza no niega que en el momento de la vida vamos a llorar. Nos vamos a sentir derribados, sin fuerzas. Pero la esperanza nos ayuda a afirmarnos que aunque estemos en la crisis, aunque estemos en la prueba, aunque estemos en el momento del dolor, Dios nos va a redimir. Dios peleará por nosotros. La prueba y la lucha será momentánea, porque Dios levantará bandera. Tres recomendaciones te doy para estos 3 puntos que te hablé. Número 1, para el 2026, haz un plan de vida. Pero sé disciplinado en este plan. Cuando hablo plan de vida es cuándo voy a tomar vacaciones, cuándo voy a sacar tiempo para mí, pero sobre todo, cuánto le voy a sacar para tener tiempo con Dios. Tiene que hacer un plan. Número 2, tiene que escribir en este plan por qué orar, por qué ayunar. Luego que haga el plan, número 2, tienes que prepararte para la guerra. Fíjense usted, hermano, no sé cuántos de ustedes ayer siguieron la noticia de todo lo que estaba pasando. Esto no se hizo de un día para otro. Llevaban años planificando todo esto. La orden se había dado 4 días antes, pero por la situación del clima no había podido ejecutarlo. Prepárate para la guerra. Porque ciertamente el enemigo no se va a quedar cruzado de manos, te va a declarar guerra. Pero para eso tú te preparas. Pero bien dice el Señor a través de Pablo que no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Pero algo mejor también dice, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas del maligno. Toda esa nos lleva a prepararnos. Número 3, desarrolla una sinergia con el Señor. Y cuando hablamos de una sinergia con el Señor, es una relación bilateral con el Señor. Yo voy a hacer lo que me toca a mí hacer para que Dios actúe en mí como Él quiere hacerlo. Pero el Señor primero tú tienes que abrir ¿qué? La puerta para que Él entre, para que Él tome posesión de tu vida. Luego que tú haces eso, tu victoria está asegurada. Punto número 4, hermanos. Para este año 2026, la fe sin misericordia pierde credibilidad. Ese es el punto. La fe sin misericordia pierde credibilidad.
voy a leer un texto bíblico para esto. Voy a leer uno y voy a mencionar otros para que usted luego en su casa lo vea. La fe sin misericordia pierde credibilidad. Y vamos a Isaías 58, versículos 6 al 10. Isaías 58, versículos 6 al 10. Gloria al que vive. Y dice la palabra del Señor: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, ponerle libertad a los oprimidos y romper a toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá en el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de presión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, fíjate lo que te está diciendo el Señor. Si tú desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, y si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! Si vamos, que no lo voy a leer, pero quiero que lo apunte por ahí, en Mateo 25, 35 al 40, reafirma esta importancia. Otro texto, Santiago 2, 14 al 17. Y segunda de Corintios 8, del 1 al 5. Todas ellas hablan de lo mismo que leímos en Isaías. Mire, hermano, estaba yo leyendo una revista que se titula la revista de Global Humanitarian Overview. En otras palabras, la visión mundial de ser humanitario. Porque mi inglés no sé. The Global Humanitarian Overview. Esa revista tenía un artículo que me llamó mucho la atención. Era la historia de un pastor que tenía una iglesia de 1500 miembros. Pero aún teniendo una iglesia de 1500 miembros, llegó un momento que la iglesia se estancó. No crecía. No crecía. La gente se conformaba con ir a la iglesia. Apenas hacían actividades para la comunidad. Y cada día las finanzas de la iglesia fueron bajando. Apenas le daba para pagar la hipoteca de 3 millones de dólares que costó construir su iglesia. Un día yo le comentó al pastor: ¿y para qué te quiero una iglesia?
Y a veces Dios nos reta, hermanos, a veces Dios rompe nuestros esquemas. Y en la historia decía que Dios le dijo al pastor: ¿por qué no la vendes? ¿Por qué no vendes el templo? ¿Por qué no lo vendes? Y el pastor le dijo: ¿y si yo vendo el templo, qué hago? Le dice: ¿no te has fijado que más abajo de la iglesia hay una comunidad donde hay miles de personas, cientos y cientos de familias que viven en el basurero? ¿Por qué no vende la iglesia? Y los recursos que sobren de lo que deban, van y levantan un sitio para que haya comida diaria en aquella comunidad. Que haya por lo menos una escuela para que los niños estudien, porque esos niños no pueden ir a la escuela, no tienen chavo para ir a las escuelas. Y tú que eres médico, ¿por qué no empiezas a hacer un servicio comunitario a aquellos que están enfermos? Él llevó el plan que Dios le había dado a la junta de la iglesia. La junta de la iglesia le dijo: usted está loco, ¿cómo vamos a vender esto si llevamos ya 10 años pagando en la hipoteca? ¿Cómo vamos a vender esto? Usted está loco. La junta renunció. De los 1.500 hermanos que había en la iglesia se fueron todos, solamente quedaron 300. Todos los demás cogieron y dijeron: el pastor se volvió loco. El pastor hizo, porque la junta dijo: ¿usted quiere venderla? La van a vender, pero ¿sabe qué? Vamos a probar eso, pero después de esto vamos a renunciar todo. Aprobaron y renunciaron. Se fue la mayoría de la iglesia. De 1.500 quedaron 300. Esos 300 hicieron el plan que Dios le había dado. ¿Dónde se reunían? Debajo de un árbol. Pero comenzaron a hacer comida, una al día. Comenzaron a ayudar a los niños. ¿Y sabe qué, hermanos? Empezó a regarse la voz de gente que estaba orando en aquella comunidad. Empezaron las organizaciones de apoyo a apoyar la misión de aquel pastor. La historia larga corta, en un año ya no habían 1.500 miembros, habían 3.700 miembros. ¿Por qué? Ay, no, y el otro, no tenían templo. Porque la iglesia no es el templo. La iglesia somos nosotros. Lo que pasa es, hermano, que nosotros estamos muy acostumbrados a llegar a la iglesia, a escuchar el mensaje, pero no nos importa lo que está pasando con el necesitado. No me importa. No vemos la necesidad de la comunidad. No la vemos, no le importa. ¿Acaso Dios no nos estará hablando a nosotros de qué estamos haciendo nosotros? Yo le aseguro, hermano, que cuando esta congregación decida verdaderamente hacer la voluntad de Dios, y no es simplemente predicar al aire libre, la gente está cansada de escuchar palabras, es actuar en la palabra. Pero para eso hay que invertir. Él invirtió.
¿Qué nos queremos decir con esto, hermano? 3 puntos básicos. Una cosa bien sabe la iglesia de Nazareno, y eso usted lo puede buscar en todos los libros y revistas de misiones. La iglesia del Nazareno predica una santidad social. Cuando hablamos de entera santificación, verdaderamente estamos hablando de amor perfecto, que no es solamente pensar en mí, es buscar y ayudar al necesitado. Es hacer el bien como estilo de vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo le aseguro, hermano, que y yo le digo, mire, en Utuado hubo una iglesia que predicaba y hacía mucho campaña evangelística, papá, y apenas llegaba uno o dos, así de cuenta boca. El pastor un día dijo, vamos a cambiar la estrategia. Vamos a buscar en la comunidad qué anciano tiene el pasto y la hierba que se está tragando la casa. Y vamos a ir un grupo de hombres el sábado y vamos a limpiar ese terreno. Y vamos a ir a aquella mujer anciana que vive sola, que los gatos y la suciedad se la están tragando. Y vamos a ir a limpiarle la casa. Y vamos a celebrarle los cumpleaños a aquella gente que vive sola. Y vamos a hacer actividades e invitarlos a comer. ¿Y saben qué, hermano? Empezó esa iglesia a crecer y a crecer, porque aquel viejito que vivía solo, cuando empezaron a ayudarlo y no le iban a decir, no le iban a predicar, lo único que le decían era, al finalizar el servicio que hacían a la casa, nos permite orar por usted. Y si le había limpiado la casa, ¿usted cree que el viejito le iba a decir que no? Sí, oren por mí. Y iban constantemente a verificar al viejito, ¿cómo está? ¿Necesitas algo? ¿Tiene necesidad de algo? Y aquel viejito decía, oye, ¿por qué no me vienes a recoger el domingo para ir a tu iglesia? Pero el viejito después traía ¿qué? A la familia. Aquellos que estaban solos, pues venían los viejitos solos. Pero aquellos que tenían familia, traían a la familia, es como los niños. Una de las mayores estrategias que la iglesia de Nazareno por muchos años utilizó fue evangelizar a los niños, porque los niños traían a las mamás, traían a los padres. Pero hoy nos preocupamos por los adultos y los niños no nos importa. Obviamente los niños es una inversión, porque el niño no te va a dar tiempo ni te va a dar ofrenda. Pero si se trabajan bien, te traen a la mamá y te traen al papá. La iglesia de Nazareno, entonces uno creció, y la hermana Nessie nos puede decir, creció por el servicio que una dama anciana iba y buscaban a los niños y los traían en fila india, como dicen en el refrán. Esta iglesia también fue testigo de eso. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Número 2, la misericordia no es un ministerio opcional, es una orden divina. La misericordia es un orden divino. Pero ¿saben qué, hermano? Lamentablemente, la iglesia se ha convertido en un club social. No hay misericordia para el necesitado. Número 3, la generosidad es una forma de adoración. Yo conozco un hermano de la iglesia de Utuado, del Nazareno de Utuado, que aquel hermano más generoso no puede ser. Él ve la necesidad, él va y sin que nadie le diga nada,
Si él sabe que una familia está pasando hambre, va y hace una compra y se la lleva. Él sabe que hay una persona, él tiene cerdos, y él mata cerdos para regalar a gente que sabe que tiene hambre. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios le da tanto y tanto, tanto a aquel hombre, y lo bendice tanto, porque Dios al generoso lo bendice. En la porción que yo le dije en 2 de Corintios, capítulo 8, habla de la generosidad. Y cómo la generosidad es un medio de adoración a Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Número 1, haga en ese plan mensual que usted, yo le dije ahorita, quisiera, haga también presupuesto. Y dentro de ese presupuesto, a lo mejor usted dice: yo no puedo dar el diezmo, pero empiece a dar algo. Empiece. Y a veces empezar duele. Haga un fondo y haga una alianza con pacto con Dios. Esto te va a ayudar, hermano, a crecer, porque a la medida que tú das, el Señor te va a dar. El problema de muchos creyentes es que siempre están pensando: no tengo que dar. Pero gastamos en cosas que son basura. Al uno dar, el Señor le va a dar. Y si la iglesia de lo que recibe lo invierte en el reino, entonces la iglesia crecerá. Cuando yo les digo que invierta en el reino, invierta en ¿qué? En los niños, y lo invierta en el evangelismo, y lo invierta en las necesidades de la comunidad. Porque yo siempre he dicho que la iglesia tiene que ser el foco de la comunidad. La iglesia no puede quedarse con las manos cruzadas sabiendo que hay una familia que está pasando hambre, sabiendo que hay una dama, un viejito que le están cortando la luz porque no puede pagarlo. La iglesia no puede ser indiferente a eso. Hoy en día lo que se está enseñando a la iglesia es que tiene que tener grandes cuentas bancarias. ¿Sabe, hermano? Te están guardando para el diablo cuando venga el corazón conmigo, cuando venga el tope que va a venir. No, hermano, invertamos en el reino, donde el oro, el dinero no es corrompido. Porque a la medida que invertamos en el reino, la iglesia crece en el Mesías, la iglesia crece en el Señor, porque estamos cumpliendo el plan de Dios. Número 5, y con este punto acabo. Mira, tiene que dar 15 minutos, hermano, para terminar el mensaje de hoy. No tengo más tiempo para hablar, pero necesito predicar esto. Este punto es el más importante de toda la mensaje. Para el 2026 es importante la perseverancia en el Señor. Apunte eso. Perseverancia. En 2 de Timoteo 3:12 nos habla del realismo espiritual y la piedad que atrae la oposición. Cuando yo me meto con el Señor, vienen ataques del enemigo. En 1 de Pedro 4:12 al 16, usted lo va a leer, va a buscar todos esos versículos. Te habla de que la prueba no es extraña.
sino que la prueba purifica y te da testimonio, porque cuando Dios te ha permitido pasar por la prueba de la salud y te sana, tú puedes decir: Dios es Dios de sanidad. Cuando tú has pasado por la necesidad económica y Dios después te provee, tú puedes decir: nuestro Dios es un Dios proveedor. En Mateo 5, 10 al 12 nos habla de la bienaventuranza, que es tu identidad, y la recompensa por permanecer firme en el Señor. Hermano, la Biblia no te promete un camino sin fricción, sin problemas, sin pruebas. No. La Biblia te dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en la misión. Persecución no es solamente violencia, sino que nosotros, hermanos, vamos a sentir la hostilidad sostenida de ser creyentes. Muchos te van a juzgar y eso que decir eso. Sí, porque ahora tú no puedes defender tus derechos, porque rápido te van a decir: no, y tú no eres cristiano. Sí, cristiano, pero de un derecho. Vamos a ser perseguidos en hostigamiento para el 2026. Vamos a pasar por momentos duros donde nuestra fe será probada, donde nos van a tratar de ridiculizar, donde nos van a señalar con epítetos que somos fundamentalistas, que somos, aleluya, gente sin entendimiento, sin conocimientos. A partir del 2026, el mundo entero crecerá la persecución para los creyentes, y será creciente y sobre todo diversa. Tal vez para nosotros no será, hermano, donde vamos a estar corriendo, nos estarán persiguiendo con fusiles para matarnos. Pero yo quiero decirte que para nosotros en el 2026, legiones de demonios vendrán a atacar a los creyentes para aplastarlos, para que renuncien y salgan de la iglesia. Vendrán millones y millones de demonios para atacarte por todos lados, para oprimirte. Por eso yo te invito, hermano, te dije que la batalla va a ser ¿dónde? En la mente. Prepara tu mente, hermano mío. Prepara tu mente. Prepara tu mente. Y conviértela al Señor en todo. Va a venir el momento de controversia con familiares. Este año el Señor me dijo: se va a levantar controversia para el 2026 aquí en la iglesia con familiares. Ustedes con familiares se van a levantar y van a tratar de humillarte, te van a señalar. También va a venir presión laboral para los que trabajan. Te van a querer censurar, van a querer moverte de lugares, van a querer, aleluya, decir cosas que no son correctas. Pero Dios te dice: mantente firme, que yo pelearé por ti. También vendrán ataques espirituales, donde si no estás firme, ciertamente caerás. Viene un mover de depresión como nunca antes. Un mover de depresión, de ansiedad. Y el Señor me dijo
Pero yo quiero que te diga que no te sorprenda esto. ¿Qué vas a hacer cuando eso pase? Número 1, lee la palabra. Número 2, ora. Y número 3, pon música que adore al Señor. La prueba no es señal de abandono, sino que al contrario, la santidad tiene que ser probada. No es teoría, es Cristo diciéndote: quiero sacar la paja que es movible a que te conviertas en un hombre y en una mujer inconmovible. Aleluya. No respondas con odio, número 2, a todo esto que te estoy diciendo. Primero que te dije, ¿qué fue lo primero que te dije de este punto? No te sorprendas ni pienses que Dios te ha abandonado. Dios está contigo. Número 2, no respondas con odio. Sé sabio lo que vayas a decir. Muérdete la lengua si te la tienes que morder. Piensa con la astucia de Dios y responde con bien. La bienaventuranza que te dije en Mateo no dice que es pasividad, sino que es resistencia santa. Y como yo te dije que tú resistes de manera santa, ¿cómo se hace la resistencia en el Señor? ¿Cómo te aprendió hoy? Adorando. Ya no, yo te estoy enseñando profundidad bíblica aquí. Cuando la iglesia entiende esto, se convierte peligrosa para el diablo y va a atacar la unión de la iglesia. Es importante que la junta de la iglesia y los pastores y la pastora se conecten en oración como junta e iglesia, como nunca antes. Número 3, no camines solo. Practica la unión. ¿Y qué digo con esto? Cuando usted esté pasando prueba, mire, lo más terrible que la iglesia tiene es la iglesia evangélica en Puerto Rico y Estados Unidos. Es ese falso orgullo de que yo soy el grande. No, hermano. La batalla se pelea en parejas, en grupo. Si yo estoy pasando prueba, yo le digo a un hermano: ayúdame a orar por esto. No podemos, hermano, creer que soy sostenido por misericordia. ¿Qué nos dice entonces Dios para el 2026? Dios nos dice a la iglesia que tiene que hacer una nueva vida en el Tuque, que tiene que ser una iglesia compasiva, misericordiosa, que demuestra el evangelio en todas formas. Yo te invito, hermano, que hagas eso. Hoy es el día en sus manos para que te llenes de fe y puedas pelear la buena batalla de la fe. Esto es lo que Dios quiere que tú hagas para el 2026. Yo te invito, hermano, a que si tú le crees a Dios, y yo quiero que usted piense bien lo que le voy a decir. Si usted se compromete con el Señor hoy, Señor, quiero ser
un buen mayordomo. Señor, yo quiero, aleluya, ser anclado en ti, permanecer inconmovible a lo que sea, que yo quiero tener una mente y lo que te ponga de ti. Y le digas, Señor, en ti, Señor. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Yo te pido, Padre, de manera especial, que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor. Que tú seas guiándonos, Señor. Que tú seas, Padre mío, dándonos fuerzas. Y que este 2026 sea un año de bendición. Que no importando lo que venga, no importando las circunstancias del mundo, no temeremos a las malas noticias, porque nuestra confianza está depositada en tus manos. Ayúdanos, Señor, guíanos y sosténnos. Danos la fuerza, Padre, y permite, Padre mío, que podamos ser fieles a ti. Gloria a Dios. Que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, yo te lo pido.